Economista, analista político, vamos a hablar un poco también de economía, de las repercusiones que tiene la inflación creciente en Argentina, algo que todos los meses estamos analizando y parecieran que no le encuentran una solución. Buen día, Diego. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Buen Pero día a muy todos. bien. Diego, estábamos viendo este 6,6% en febrero, que se suma a un 102,5% interanual, realmente cifras preocupantes. ¿Cómo repercute esto en la escena política, en la figura de Massa, en la figura del presidente Alberto Fernández? Bueno, la verdad es un golpe importante porque la expectativa era que no supere el 6 y terminó superándolo ampliamente. Y tiene una repercusión en términos políticos para la gestión bastante importante, en forma negativa, en virtud que no se está pudiendo demostrar el control de la inflación y ya desbordó el 102, ¿no? Uh-huh. Que es un número muy, muy significativo. Uh-huh. Muchos en el escenario político resaltaban la figura de Sergio Massa diciendo que estaba de alguna manera resolviendo las negociaciones con el FMI, que estaba trabajando duramente contra la inflación, pero los resultados no se ven. Por lo menos los resultados de la calle, los resultados de la gente. ¿Le afecta a la imagen a Massa esta situación? Sí, claramente, en términos de proyección política, seguro. Pero bueno, vamos por partes, no mezclemos las cosas, sino vamos a hacer lío. En términos reales, el rol de Massa como político, como abogado que es en el Ministerio de Economía, era tratar de evitar caer en la hiperinflación. Y eso lo logró. Porque ¿cuál es el problema que está teniendo la Argentina en términos reales? No es tanto el concepto de la deuda en pesos, esta cuestión de que se reperfila ahora y la bomba que habla la oposición, que no es tan así, porque en términos de deuda respecto a PBI, la Argentina no está mal. Lo que sí está muy mal la Argentina es en la velocidad que viene subiendo la deuda. Ese incremento de todos los meses de más deuda, más deuda, más deuda, lleva a que el sistema sí no sea funcional a los intereses y necesidades del gobierno. Uh-huh. Y por consecuencia de la sociedad, ¿no? Claro. Obviamente. Entonces no le da previsibilidad. Entonces sí, en función de esa velocidad de la toma de deuda, es las inquietudes que hay en el mercado de capitales, básicamente, ¿no? Que es Claro. donde se financia el gobierno. Claro, qué compleja toda la situación de entender la situación argentina. Ayer veíamos que salió en el boletín oficial, por ejemplo, el tema previsional para 800.000 personas de Argentina que no han podido, tener sus aportes al día, y muchos se preguntaban, o desde el FMI le preguntaban también al gobierno cómo iban a hacer eso, cómo se iba a financiar. Este es también un tema económico que repercute en la política. Sí, claramente, y por suerte salió porque toda esa red de contención social es lo que le permite a cualquier gestión de gobierno, si ves un anclaje pesado en términos de gasto, y en un momento donde gastás más de lo que generás, entonces dices, che, ¿cómo aumento el gasto? Eso es una realidad. Pero bueno, esto da toda una contención, una malla de red social a la comunidad para darle posibilidad a esta gestión de gobierno o a la que sea, de poder encarar sin caos social lo que haya que encarar, que no es poco lo que hay que encarar, y Uh-huh. encauzar la cuestión económica, ¿no? Sí, sí, también decir sin caos social es bastante optimista, Diego, porque ayer veíamos, por ejemplo, todo en este tema jubilación, es decir, realmente es sumamente necesario y es un montón de gente que laburó toda la vida Toda la vida. y que muchas veces trabajó en negro, que muchas veces trabajó de manera particular sin siquiera poder pagarse un monotributo, entonces claramente la solución y la contención es urgente y es sumamente necesaria y es sumamente respaldada por la mayor parte de la sociedad. Ahora, después tenemos el tema planes sociales, por otra parte, que digo, más allá de que intentan dar una respuesta social, la situación de crisis y de conmoción en la calle está igual. Sí, que la lógica del plan social es tratar de reincorporar al sistema productivo a aquel desempleado y darle esa contención para que no esté con sobresaltos y darle cierta flexibilidad y que pueda avanzar.
pero bueno, el objeto principal siempre es crear puestos de laburo genuinos, puestos de trabajo genuinos, que eso es lo que te va a terminar de dar la contención. No es más ni menos las ayudas sociales, es desde otro lado, ¿no? En este caso, como hablábamos antes, el tema jubilado, o sea, que el que está en una edad pasiva, de actividades pasivas, darle esa contención, y aquel que está todavía en actividad, en una edad plena, económicamente activa, también darle contención y controlar este posible caos social a armarse en función de la crisis. Ujú. Eso es lo que busca. Pero la solución de fondo no son los planes, sino el No, laburo obviamente. genuino. No, obviamente, creo que nadie lo piensa así. Justamente, aparte, muchas personas terminan siendo de alguna manera rehenes. Hablábamos esta semana, por ejemplo, de punteros que les decían que no podían inscribirse, por ejemplo, a la finalización del secundario, como para boicotear ese plan. Digo, eso también genera como mayor crisis dentro de los movimientos. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta la especulación política, tanto los que están dentro como los que están fuera del sistema, ¿no? Uh-huh. Hay mucha utilización política, pero acá lo importante a transmitir es no criminalizar la pobreza, porque el que recibe el plan social es gente muy vulnerable. Obviamente. Con lo cual no hay que criminalizarlo por eso, porque lo recibe. Ahora, otra cuestión son los dirigentes, que si cobran, que si no cobran, si es funcional, si se usa para la política partidaria, no. Bueno, eso sí ocurre, sí es real, sí hay que tenerlo en el escenario para analizarlo. Uh-huh. Pero el objeto principal es entender cuál es la finalidad de los planes, que es dar esa contención y tratar de que no haya ese caos social que no le conviene a nadie, absolutamente a nadie, que ocurra. Seguro. Diego, volviendo al tema de la inflación, estaba leyendo hoy temprano en algunos medios nacionales que decían hay algunas proyecciones también para marzo, no solamente febrero 6,6, sino que marzo también vendría complicado. ¿Se conoce alguna proyección política, alguna proyección económica respecto a esto? Y marzo generalmente es un mes de inflación. Realmente lo estacional de la inflación después del verano impacta, sobre todo por el inicio de clases, y como que marzo, en términos comparativos, es como el lunes de una semana. Uh-huh. Como que arranca la semana, como que arranca el año. Eso es marzo para el año. Entonces, en esa lógica, muchas cosas se activan y estacionalmente marzo tiende a ser un mes inflacionario. Uh-huh. Así que si febrero fue 6.6, la proyección de marzo no va a ser menos que eso. Tremendo. ¿Y cómo lo deja el presidente a esto? Digo, ahora que están hablando también de la posibilidad de una reelección y demás, ¿cómo lo deja parado el presidente con estas cifras? No, sin logro económico el presidente no se puede presentar a la elección. Vos decís que directamente, no solamente que no le iría bien a las urnas, sino que vos decís directamente no debería presentarse o no se va a presentar. No debería hacer esa especulación, porque tiene que estar focalizado 100% en solucionar los problemas. Lo que sí tiene que hacer, como líder político que es su representación política, apalancarla y acompañarla para que continúe con el proyecto de gestión. Uh-huh. Digamos, no seamos inocentes y entendamos que en el medio, en el día 89 de gestión de gobierno, lo atravesó algo totalmente disruptivo, que fue la pandemia, y armó todos los problemas que armó y hizo lo que pudo, ¿no? Entonces, en función de ese desgaste que le provocó la pandemia, él no debería, en función de la construcción política, de cómo llegó, él no debería, pero sí debería apalancar y proyectar a alguien de su espacio y darle continuidad para que pueda hacer lo que él no pudo hacer. Claro. De esa lógica, sí lo veo. Ahora, en términos personales, me parece que no es el momento. Uh-huh. No es el rol de un presidente hoy, saliendo de todo el proceso pandemia, que sería como cuando baja el agua después de la inundación y te encontrás todo el desastre en tu casa. Bueno, ese es el desastre que estamos tratando de limpiar hoy. Tal cual. Bueno, y en este apalancamiento que vos decís para una nueva figura, ¿ves a alguien, Diego? ¿Aparece alguien más allá de Massa, que también me parece que es como una figura que es clara que podría llegar a ser candidato? ¿Hay otra persona dando vuelta ahí en el espacio? Sí, hay más afines, menos afines a la gestión de gobierno, pero bueno, del lado del frente de gobierno tenés dos actores que son independientes, que no dependen de nadie para tomar decisiones y avanzar,
o dejar de avanzar. Que por un lado es la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado es Sergio Massa justamente. Esos son autónomos. El resto de los que quieran avanzar, tienen que avanzar con el apalancamiento de la gestión de gobierno. Sí, pero tampoco es que es una gestión de gobierno tan sólida hoy como para decir, bueno, el respaldo o el espaldarazo que te pueden llegar a dar como para posicionarte en escena. Es complejo realmente. Es muy complejo, pero todavía no estamos en lo que se llama microclima electoral, porque la agenda de la gente es otra, no está con los intereses hoy de ver quién va a continuar con la administración del país. Más adelante, cuando empecemos a entrar, ya va a haber otra cultura de aceptar el proceso, de aceptar los candidatos, ver qué proponen y de esa forma insertarlo. Entonces, es más una cuestión de tiempo que de concepción. ¿Qué año nos espera, no, Diego? Con complicado, un año cargado. Complicado porque, digamos, los dos frentes tienen, tanto el de oposición como el de gobierno, tienen mucho para dirimir y las formas que lo hagan va a determinar mucho el humor social respecto al proceso electoral. De por sí el humor social no está para un proceso electoral. Ahora, ya que indiscutiblemente hay que hacerlo por un sistema republicano en el que vivimos, las formas que se llevan adelante, esas internas y cada frente electoral, va a determinar mucho, me parece, el humor sobre la elección. Bueno, veremos qué es lo que pasa y bueno, y habrá que atravesar este marzo, que como bien decías, es como el lunes del año, donde arranca todo, y si tuvimos un 6,6% en febrero, no me quiero imaginar el número de marzo, Diego. Me parece no que no va a ser menor al 6,6, eso seguro. Tremendo. Bueno, Diego, te agradecemos mucho el tiempo. Te mando un abrazo. No, por favor. Saludos a todos. Muchas gracias. Ahí pasaba Diego Laboceta analizando de alguna manera políticamente la cuestión económica. Un 6,6% en febrero, un 102,5% anual. Es un montón, realmente. Dicen que es la primera vez en 32 años que volvemos a tener 3 cifras de inflación. Por arriba del 100%, claro. Tremendo, tremendo. Bueno, y que marzo es como que arranca la vida del año, digamos, es como el lunes, decía, del año, y aparte que se suma, en marzo siempre se suma lo que es la canasta escolar, que también aumenta. En esta oportunidad, el rubro que más aumentó fue el de los alimentos, más precisamente la carne y los lácteos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar políticamente con esto? Bueno, después se verá seguramente en las urnas. Vamos a tener un año electoral bastante cargadito.